Esta es mi verdadera historia. Todo comenzó en el mercado de Sonora, el corazón oculto de la Ciudad de México. Fui por pura curiosidad, para ser honesto. Un amigo me había retado, alardeando de su magia oscura. Era joven, tonto, y me creía inmune a la superstición. En el momento en que crucé el umbral, el ruido habitual de la calle fue engullido por un tipo diferente de estruendo. El aire me golpeó primero. Una mezcla espesa y sofocante de hierbas secas, incienso penetrante, animales enjaulados y algo más, algo antiguo y metálico, como sangre seca. El mercado se extendía como un organismo vivo y que respiraba. Los puestos rebosaban de mercancías coloridas pero inquietantes, hileras de estatuas de la Santa Muerte, intrincados altares dedicados a santos y deidades oscuras, manojos de flores secas y raíces retorcidas, viales de líquidos relucientes que prometían amor o venganza. También había animales vivos, gallinas, palomas, serpientes enroscadas en acuarios de cristal. Algunos, lo juro, parecían no pertenecer a este mundo. Sus ojos demasiado sabios, sus movimientos demasiado fluidos. Los vendedores, una troupe variopinta, se sentaban encorvados entre sus productos. Algunos eran abiertamente amistosos, llamando a los transeúntes, sus voces ásperas. Otros permanecían en silencio pétreo, sus miradas fijas en algún punto distante, como si vieran más allá del velo del caos del mercado. Sus rostros estaban grabados con historias que no quería escuchar. Traté de mantener una actitud de turista alegre y desinteresado, pero cuanto más caminaba, más el aire parecía espesarse, oprimiéndome el pecho. Mi curiosidad inicial se convirtió en una vaga inquietud. Me encontré arrastrado más profundamente, pasando los puestos más mundanos, hacia una sección donde la luz parecía disminuir aún más, como si fuera absorbida por el simple peso de lo que allí se vendía. Aquí, los artículos eran más oscuros, más esotéricos, cráneos humanos, no de plástico, sino de hueso, adornados con plumas, frascos llenos de lo que parecían órganos conservados, flotando en un líquido turbio. Y entonces la vi a ella. Estaba sentada en el puesto más pequeño y sombrío, casi completamente oculta por guirnaldas de ajos secos y chiles trenzados. Una mujer anciana, increíblemente vieja, con un rostro que era un mapa de arrugas, su piel como pergamino. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que realmente me cautivó. Pequeños, negros e increíblemente afilados, como los de un cuervo, brillaban desde las profundidades de su mirada encapuchada. No llamaba a los clientes, ni siquiera observaba el flujo de gente. Me estaba mirando a mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté apartar la mirada, seguir adelante, pero mis pies se sentían arraigados al sucio cemento. Era como si hubiera lanzado una red invisible y yo hubiera caído en ella. «Estás perdido». Su voz ronca, apenas un susurro, pero cortó la cacofonía del mercado con una claridad asombrosa. Sentí que me hablaba directamente a la mente, no solo a los oídos. «No en estos pasillos, mijo, perdido en ti mismo», balbuceé, intentando negarlo. No, solo estoy mirando». Ella esbozó una sonrisa lenta y conocedora que no llegó a sus ojos. Sus dientes eran escasos, amarillentos y puntiagudos. «Buscas respuestas, o quizás buscas protección de lo que ya te busca». Mi corazón golpeaba con fuerza. ¿Cómo podía saberlo? No le había contado a nadie sobre la reciente racha de mala suerte, los sueños extraños, la sensación de ser observado incluso en mi propio apartamento. Lo había descartado como estrés. «Yo no sé de qué habla», mentí, mi voz apenas audible. Sacó una mano nudosa de debajo de su chal, sus dedos largos y esqueléticos. En su palma yacía un pequeño objeto oscuro. Parecía un trozo de obsidiana de forma irregular, pero pulsaba con una corriente casi imperceptible. Se sentía frío, incluso a distancia. «Esto», susurró, «es para ti. Te protegerá de la sombra que te sigue, pero la protección siempre tiene un costo».
Miré fijamente la obsidiana. Era extrañamente fascinante, atrayendo mi mirada, nublando mi mente. Una parte desesperada de mí quería agarrarla, otra parte gritaba que huyera. ¿Cuánto?, pregunté, la lengua seca. Ella rió entre dientes, un sonido seco y susurrante como hojas muertas. No dinero, mijo. Conocerás el costo cuando llegue el momento. Cerró la mano alrededor de la piedra, luego me la extendió, abriendo los dedos lo suficiente para revelar una astilla de la roca oscura. Tómala, si eres lo suficientemente valiente para enfrentar lo que no ves. Mi mano tembló al extenderla. En el momento en que mis dedos rozaron los suyos, una descarga, helada y electrizante, me recorrió el brazo. Su piel se sentía como papel de lija, pero también increíblemente antigua. La obsidiana era más pesada de lo que parecía, increíblemente fría contra mi palma. Tan pronto como estuvo en mi poder, ella retiró su mano, y la intensidad en sus ojos pareció disminuir. «Vete», me urgió, su voz perdiendo su poder. «Pero no mires atrás». Me alejé tambaleándome del puesto, la obsidiana aferrada con fuerza a mi mano. El caos del mercado de repente se sintió abrumador, los olores repugnantes. Me abrí paso entre la multitud, desesperado por escapar, sin atreverme a mirar detrás de mí. Durante los primeros días intenté racionalizarlo. La anciana era una charlatana inteligente, yo era susceptible y la obsidiana era solo una bonita roca. Pero la roca nunca se calentó, permaneció perpetuamente helada, irradiando un sutil frío, y los sueños no cesaron, se intensificaron. Luego vinieron las manifestaciones físicas. Los objetos de mi apartamento se movían, un libro caía de una estantería, un vaso se rompía solo, la luz parpadeaba. Pues empecé a ver movimiento en mi visión periférica, un borrón fugaz que desaparecía cuando giraba la cabeza. Mi sueño se volvió casi inexistente, dejándome perpetuamente exhausto, con los nervios a flor de piel. Lo único que parecía ofrecerme algo de paz era aferrarme a la fría obsidiana. Una noche me desperté con un frío insoportable. Mi aliento formaba vaho. La obsidiana que tenía en mi mesita de noche vibraba, zumbando con un sonido bajo, casi inaudible. La habitación estaba sumida en una oscuridad antinatural, más profunda que la mera noche. Desde la esquina donde estaba mi armario, oí un crujido. Lentamente, agonizantemente, la puerta del armario empezó a abrirse. Cerré los ojos con fuerza, el corazón desbocado. Sabía lo que venía. Lo había visto en mis sueños, sentido su presencia durante semanas. No era un monstruo con garras o colmillos. Era algo mucho más insidioso, una presencia, una sombra. Se filtró del armario, fría y sin forma, pero innegablemente allí. Flotó por la habitación, una negrura tinta que absorbía la poca luz que quedaba, haciéndose más grande, más sustancial. Y entonces habló. No con palabras, sino con una presión en mi mente, un susurro escalofriante que resonaba la voz de la anciana. El costo. La obsidiana, que había agarrado instintivamente, brilló con una luz tenue e interna, repeliendo la sombra invasora. Me estaba protegiendo tal como había prometido la anciana. ¿Pero a qué costo? En ese momento lo entendí. La obsidiana no estaba bloqueando a la entidad, la estaba alimentando. Mi miedo, mi agotamiento, mi cordura, esos eran el pago. La protección no era contra la sombra, sino una barrera temporal, un lento drenaje. La anciana no me había vendido protección, me había vendido un descenso más largo y agonizante. Me había atado, no salvado. La sombra se hinchó, presionando contra la luz de la obsidiana. Sentí su demanda, su hambre. Quería más, me quería a mí. El susurro se intensificó, 1000 voces gritando al unísono, desgarrando el tejido de mi mente. Me tapé los oídos con las manos, pero fue inútil. El terror no era externo, estaba dentro de mí. No recuerdo cómo sobreviví a esa noche, o si lo hice. Me desperté en el suelo, la habitación bañada por una débil luz matutina, la obsidiana inerte y sin vida en mi mano. La puerta del armario estaba cerrada. Todo había vuelto a la normalidad, aparentemente, pero yo no.
La sombra sigue ahí. Siento su presencia, una presión constante en el borde de mi percepción. La obsidiana ya no me ofrece consuelo. Es solo una piedra fría y oscura, un recordatorio del trato que hice sin saberlo. La anciana nunca habló de un fin al costo, solo que sabría cuándo se debía. Y ahora lo sé. Cada momento de mi existencia, cada destello de miedo, cada aliento de paz robado es un pago. Todavía llevo la obsidiana. No puedo tirarla, romper la conexión, enfrentar lo que podría pasar si lo hago. Vivo una vida tranquila ahora, evitando las multitudes, hablando poco. Esta es mi advertencia anónima. Si alguna vez te encuentras en el mercado de Sonora, atraído por la curiosidad o un fugaz deseo de algo exótico, ten cuidado. No te quedes en las sombras. No dejes que sus ojos se encuentren con los tuyos. Y hagas lo que hagas, nunca, jamás aceptes un regalo de la anciana. La hora pico en el metro siempre ha sido una experiencia liminal. No es solo el gentío, el olor a sudor y a metal caliente, o el traqueteo constante que te sacude hasta los huesos. Es una especie de realidad paralela donde la cortesía se desmorona y el instinto de supervivencia se apodera de todos. Yo, como muchos otros, me he acostumbrado a ese caos. Lo navego con la misma habilidad con la que un pez se mueve en aguas turbias. Hasta esa noche. Eran casi las 11 de la noche. Me había quedado hasta tarde en la oficina, terminando un proyecto que se había alargado más de lo esperado. La línea 1, esa vieja y agrietada arteria del subsuelo chilango, era mi ruta habitual. Un cansancio profundo me pesaba en los hombros y solo ansiaba llegar a casa, al calor de mi cama. El vagón estaba sorprendentemente vacío para la hora. Solo éramos un puñado de almas perdidas, cada una inmersa en su propia galaxia de pensamientos o pantallas. La primera señal de que algo andaba mal fue un murmullo. Al principio pensé que era el sonido del tren, amplificado por el silencio inusual, pero se hizo más claro, más intencional. Provenía de la parte trasera del vagón, donde las luces parpadeaban con un tic nervioso. Eran voces bajas, rasposas, como si estuvieran hablando a través de un trapo húmedo. Me giré sutilmente, el corazón empezando a latir un poco más rápido. Había dos figuras allí, acurrucadas en un rincón. Parecían dos hombres, vestidos con ropa oscura y raída. Uno estaba apoyado en la pared, la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados. El otro estaba agachado, casi arrodillado, murmurando algo que no podía discernir. La atmósfera alrededor de ellos se sentía densa, cargada, como antes de una tormenta eléctrica. Intenté ignorarlo, volver a mi teléfono, pero la inquietud se había instalado en mi estómago como una piedra helada. Cerré la aplicación que estaba viendo y me concentré en el reflejo de las luces del vagón en la ventana oscura. El tren se detuvo en la siguiente estación, Pantitlán. Las puertas se abrieron con un silbido ahogado. Nadie subió, nadie bajó. Era una estación fantasma, un vacío negro que se tragaba la luz del vagón. El hombre agachado se levantó lentamente. Su movimiento era antinatural, como si le doliera cada articulación. Y entonces escuché la voz del otro, más clara ahora, resonando en el espacio confinado del vagón. Hazlo ahora, no hay nadie que mire. Mi sangre se heló. El hombre que se levantaba se giró hacia mí. No pude verle la cara claramente, pero la forma de su cabeza, el ángulo de su cuello, me transmitieron una sensación de profunda repulsión, de algo intrínsecamente erróneo. El hombre que había hablado seguía murmurando algo, casi un canto gutural. La puerta se cerró, el tren aceleró, dejándonos de nuevo en el túnel opresivo. El murmullo de las dos figuras se intensificó. Ya no eran solo murmullos, eran sonidos guturales, como de gargantas irritadas, mezclados con un roce húmedo y repetitivo. Miré hacia ellos de nuevo, esta vez sin disimular. El hombre agachado estaba ahora de pie, pero con la cabeza inclinada tanto hacia adelante que su nuca parecía casi tocar su espalda. El otro, el que estaba recostado, se había incorporado ligeramente, y
fue entonces cuando lo vi. En sus manos, que se movían con una lentitud hipnótica, sostenía algo oscuro y brillante. No era un objeto, era carnoso, y se lo estaba pasando al otro hombre, quien lo tomaba con la misma parsimonia inquietante. Un olor fétido empezó a emanar de ellos, un olor dulzón y metálico, como a sangre vieja y a algo podrido. Me levanté instintivamente, mi cuerpo gritándome que huyera, que saliera de ahí. Las otras pocas personas en el vagón, hasta ese momento absortas en sus propios mundos, empezaron a notar la tensión. Sus miradas se cruzaron, llenas de una creciente alarma. Nadie decía nada. Había un miedo compartido, un entendimiento silencioso de que algo terrible estaba sucediendo. Las luces del vagón parpadearon violentamente, sumiéndonos en la oscuridad total por un instante. El sonido del roce húmedo se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Podía sentir mi propio corazón latiendo en mis oídos, el sudor frío resbalando por mi espalda. Cuando las luces volvieron, las dos figuras seguían allí, pero el ambiente había cambiado. El hombre que había estado agachado ahora estaba mirando fijamente hacia el frente, hacia la dirección en la que íbamos. Su rostro, ahora más iluminado, era una máscara demacrada con ojos hundidos y una boca que se abría en una mueca antinatural. Y lo que me heló la sangre de verdad fue lo que tenía adherido a su barbilla, cayendo en hilos viscosos hacia abajo. Era sangre, mucha sangre, y se movía, pequeños espasmos, como si algo estuviera anidando. El otro hombre, el que estaba recostado, se levantó completamente. Era alto y delgado, su silueta recortada contra las luces que pasaban por la ventana, y lo que llevaba en las manos ya no estaba oscuro y brillante. Ahora era de un rojo intenso, palpitante, y se retorcía. Era un trozo de carne, una masa informe que parecía estar viva. Y él, sonriendo, se lo llevó a la boca. Un grito ahogado escapó de una mujer sentada cerca de mí. El sonido rompió el hechizo de terror paralizante. Todos nos levantamos, empujándonos unos a otros en un pánico ciego. El hombre que comía seguía con su macabra cena, ajeno a nuestro terror. El otro, el de la barbilla sangrante, dio un paso hacia adelante. Su movimiento era torpe, pero decidido. «No se vayan, señores», dijo con una voz gutural y rasposa que apenas reconoció como humana. «Todavía hay suficiente para todos». Las palabras resonaron en el vagón, cargadas de una amenaza oscura y animal. El tren se acercaba a la siguiente estación. Las puertas chirriaron al abrirse. Fue una estampida. Nadie se preocupó por la estación, solo por salir. Empujé, me empujaron, caí, me levanté. El olor fétido del vagón me persiguió hasta el andén. Miré hacia atrás, justo antes de que las puertas se cerraran. Vi las dos figuras en el interior, inmóviles, observándonos con sus ojos vacíos. Uno de ellos levantó una mano, cubierta de una sustancia oscura y pegajosa, y en ese instante, las luces del vagón se apagaron por completo. Corrí sin mirar atrás. Me mezclé con la poca gente que quedaba en el andén, mi respiración agitada cortando el aire frío de la noche. Sentí una náusea profunda, un asco que iba más allá de lo físico. Desde esa noche, evito la línea 1 después de las 10. Busco rutas alternativas, aunque impliquen más transbordos y más tiempo. Cada vez que escucho el traqueteo de un tren en el subsuelo, un escalofrío me recorre la espalda. Me pregunto quiénes eran, qué era lo que tenían en las manos, y si todavía están ahí. El metro de la Ciudad de México, esa bestia de concreto y acero que nos transporta a diario, a veces, solo a veces, revela sus entrañas más oscuras y te deja con el sabor amargo de algo que no es de este mundo, pero que está muy real. Esta historia me la guardé por mucho tiempo. No es el tipo de cosas que cuentas en una fiesta, ni siquiera a tu familia, porque lo primero que hacen es verte con cara de que ya se te zafó un tornillo o que te metiste algo. Pero los que usamos el metro de la Ciudad de México a altas horas de la noche, sabemos que hay una vibra pesada, una energía que se estanca en los túneles junto con el olor a ozono y metal quemado. Sucedió un martes de noviembre.
Yo trabajaba en una bodega cerca de Pantitlán y me dieron las 11 de la noche inventariando mercancía. Para cuando bajé al transbordo, el metro ya se sentía como una tumba. Si conoces Pantitlán, sabes que es un laberinto de pasillos interminables, pero a esa hora, sin el río de gente, esos pasillos se estiran. Los pasos de uno suenan demasiado fuerte, como si alguien te fuera respondiendo desde la oscuridad. Yo llevaba conmigo la raya de la quincena. Eran apenas unos miles de pesos, pero para mí eran la renta y la comida de mi madre. También llevaba, colgado al cuello, un dije de la niña blanca que me había regalado mi abuela antes de morir. Ella no es mala, hijo, me decía siempre. Ella nada más es justa y cuida a los que nadie más voltea a ver. Yo no era devoto, la verdad. La traía por puro respeto a la vieja. Iba caminando por el pasillo que conecta la línea 9 con la línea 1. Estaba desierto. De pronto, escuché el eco de unos tenis derrapando sobre el piso de granito. No tuve que voltear para saber que me estaban cazando. Eran 3 tipos jóvenes, de esos que huelen a solvente y a desesperación. Me cerraron el paso antes de llegar a las escaleras mecánicas que, por supuesto, estaban apagadas. Ya te la sabes, carnal. Suelta la mochila y el fono si no quieres que te abramos un segundo ombligo, dijo el que parecía el líder, un tipo flaco con una gorra de los Yankees que le tapaba media cara. Yo sentí que el corazón se me iba a salir por la garganta. El metro estaba en ese silencio sepulcral de las 11:45 de la noche. No había policías, no había cámaras que sirvieran, no había nadie. Saqué la cartera con las manos temblando, pero cuando el tipo vio el brillo de la cadena de plata en mi cuello, se le iluminaron los ojos. Esa también, pinche muerto de hambre. Pásame a la flaquita. Cuando estiró la mano para arrancármela, sentí un frío que no era de este mundo. No era el frío del aire acondicionado. Era un frío que te calaba los huesos, como si de pronto me hubiera metido a un congelador industrial. Las luces del pasillo empezaron a parpadear. Ese zumbido eléctrico de las lámparas de vapor de sodio se volvió un chillido insoportable. Y entonces el ambiente cambió. El aire se llenó de un olor a flores veladas, a incienso de copal y a algo más. Algo antiguo, como tierra mojada de cementerio. Uno de los tipos, el que estaba a mi izquierda, soltó un quejido seco. Me giré un poco y lo vi. Estaba pálido, con los ojos desorbitados, mirando hacia la sombra densa que se formaba al final del pasillo. Detrás de mí sentí una presencia. No era una persona. Era algo alto, inmenso, que proyectaba una sombra que cubría todo el muro a pesar de la poca luz. ¿Qué pedo es eso?, susurró el de la gorra, dando un paso atrás. De la oscuridad absoluta emergió ella. No era una estatua, no era un disfraz. Era una figura que medía fácilmente 2 metros, envuelta en un manto de terciopelo negro tan oscuro que parecía absorber la luz de las lámparas. No se le veía la cara, solo el vacío profundo bajo la capucha, pero de alguna manera sentía su mirada fija en ellos. El frío se volvió tan intenso que mi propio aliento empezó a salir como vapor. Los asaltantes se quedaron paralizados. El que tenía la navaja intentó lanzarme un tajo por puro instinto de miedo, pero antes de que pudiera mover el brazo, algo lo detuvo. No vi manos, no vi cuerdas, simplemente su brazo se dobló hacia atrás con un crujido seco, espantoso, como si una fuerza invisible lo estuviera retorciendo como un trapo viejo. El tipo gritó, un sonido agudo que rebotó en las paredes de azulejo, pero el grito se cortó de golpe. Los otros 2 salieron corriendo hacia las escaleras, pero antes de llegar, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad total del túnel, escuché pasos, no pasos de botas o tenis, sino el sonido de algo sólido chocando contra el piso. Clac, 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 como huesos contra el granito. Escuché los gritos de los otros 2 más adelante. Eran gritos de terror puro, de esos que solo sueltas cuando ves algo que tu cerebro no puede procesar. Escuché golpes, el sonido de metal chocando contra las paredes y luego un silencio absoluto, un silencio que pesaba toneladas. Yo estaba hincado,
apretando el dije contra mi pecho, con los ojos cerrados, rezando cualquier cosa que me viniera a la mente. Sabía que Ela estaba ahí. Podía sentir su respiración, una ráfaga de viento helado que me rodeaba. «Gracias», susurré, apenas audible. En ese momento, sentí una mano sobre mi hombro. No era una mano de carne. Era pesada y fría, pero no sentí miedo de ella. Sentí una paz extraña, una protección que nunca había experimentado. Una voz, que no venía de mis oídos sino que resonaba directamente en mi cráneo, susurró algo que nunca voy a olvidar. «Todavía no es tu hora, pequeño». Las luces regresaron de golpe. Parpadeé, cegado por la claridad repentina. Estaba solo. No había ni rastro de los tipos, ni siquiera sus navajas, ni sus gorras, nada. El pasillo estaba limpio, impecable, como si nadie hubiera pasado por ahí en horas. Me levanté como pude, con las piernas de gelatina, y caminé hacia el andén. El último tren de la línea 1 estaba entrando a la estación. Me subí al vagón que estaba casi vacío, y me senté en un rincón. Me miré las manos. Todavía estaban blancas por el frío. Cuando llegué a mi estación y salí a la calle, bajo la luz de un poste, me fijé en mi dije de la Santa Muerte. Antes era de plata brillante, ahora estaba completamente negro, como si lo hubieran quemado con un soplete, pero no manchaba la piel. Desde ese día, ya no uso el metro tarde si puedo evitarlo. Pero cada vez que paso por Pantitlán, por ese pasillo largo, dejo un cigarro o un dulce en algún rincón oscuro. La gente me pregunta por qué siempre cargo ese dije negro bajo la camisa. No les digo nada, porque sé que en la oscuridad de los túneles, donde la ley del hombre no llega, hay una madre que cuida a sus hijos y su justicia no conoce de abogados ni de clemencia. A veces, cuando el tren se detiene a mitad del túnel y las luces fallan por un segundo, alcanzo a ver un reflejo en la ventana. No es mi cara, es una sombra alta con un manto negro que me sonríe desde el vacío. Y ya no tengo miedo, porque sé que si Ela está conmigo, ¿quién contra mí?